te doy la bienvenida a otro episodio de Plenamente. Hoy nos acompaña un líder en bienestar, tanto personal como organizacional, y además una persona que se ha adentrado muchísimo en el tema del mindfulness, el crecimiento personal y del bienestar. Le quiero dar la bienvenida a Roberto Cuellar. ¿Cómo estás? Qué rico conectar por aquí finalmente. Hola Carolina, un gusto estar aquí con todas las personas que te acompañan y feliz de poder conversar y compartir este tiempo. Gracias, gracias a ti. Para comenzar, Roberto, y ya adentrándonos, me gustaría preguntarte qué eventos de tu vida, dos o tres eventos de tu vida, te llevaron a identificar que querías dedicarle tus días al bienestar, al mindfulness, a la vida sencilla. Bueno, el primero definitivamente fue un intercambio que hicimos en el colegio. Yo estudié en un colegio alemán acá en Bogotá y el colegio tenía a los 16 años una propuesta de intercambio de 6 meses en Alemania al que tú te ibas a vivir con una familia alemana. Y esa fue la primera vez que en mi vida me pregunté quién era yo. Me acuerdo que estaba como en la casa en el invierno con la nieve y fue la primera vez que me di cuenta que uno se podía hacer preguntas de ese tipo. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué me duele? Y creo que fue la primera vez que me di cuenta que había algo que quería resolver en la vida. Yo lo llamaba en esa época como la pobreza en el mundo. Y llegué de ese intercambio diciendo que quería cambiar el mundo. Ese fue un evento muy importante. El segundo, haber estudiado a distancia. Yo estudié filosofía e historia, algo que ya estaba muy alineado a un propósito de ir hacia el interior, de entender la vida, de dedicarme a encontrar el significado de las cosas. Y esa carrera estudiada a distancia es una modalidad en la que tú no vas físicamente a la universidad, sino que estudias de manera autónoma. No con virtualidad como hoy, porque en esa época no había virtualidad, sino de manera autónoma, con los libros solo, buscando la forma de poder llegar a los conocimientos que la universidad te exigía. Y eso desarrolló en mí, primero, una gran capacidad para dejarme asombrar por las cosas de la vida y dos, también el asumir de manera, como de manera bastante responsable el proceso de aprendizaje, porque no tenía profesores, no había alguien que te estuviera diciendo el próximo viernes tienes que hacer. Entonces ese asombro por estar constantemente abierto y dispuesto a aprender de las experiencias de la vida, sumado a esa responsabilidad de lo tengo que hacer yo. Nadie lo puede hacer por mí y nadie me va a decir qué tengo que hacer. Entonces, esas dos, sumado además a la apertura frente al conocimiento que me ofreció la universidad. Me lo ofreció más la metodología que la universidad y ahí fue cuando empecé a conocer el mundo del bienestar, el mundo de la filosofía oriental, de la meditación, porque como yo no tenía un currículo establecido, pues yo podía entrar en distintos universos del aprendizaje. Me Y la encanta. tercera es haber vivido en India. Yo creo que ese evento de haberme ido a un retiro de silencio en India y haber tomado la decisión ya cuando yo ya estaba trabajando de hacer un alto, yo le puse el titular para celebrar la vida. Esos tres eventos creo que me han permitido a mí conectar con lo que me hace sentido. Me gusta muchísimo que los tres eventos que nombras tienen como eje central un alto, hacer un alto o estar de cierta manera en aislamiento, estos espacios de silencio, de quietud. Y me encanta que usas la palabra asombro, el asombro que nace desde la presencia y la curiosidad y la apertura para maravillarnos con lo grande o lo pequeño de la vida y se te siente en las palabras. Roberto, y tú acabas de publicar tu libro Sencillamente. Un español Sí. lo pronunciaría sencillamente para hacer un poquito ahí la distinción. Y hablas de la vida sencilla. Quiero preguntarte acerca de tu libro desde el antónimo. ¿Qué es la complejidad de la vida? ¿Cómo lo explicarías tú? La complejidad tiene mucho que ver con el enredo. Y si usamos la metáfora del tejido, cuando uno está tejiendo, uno está juntando hilos.
y los hilos se van entrelazando para darle forma a algo. Cuando nosotros lo hacemos de manera compleja, esos entrecruzamientos se vuelven nudos. Y en la vida, ya pasando a nuestra cotidianidad, la complejidad tiene que ver cuando nosotros hacemos nudos en las distintas dimensiones de nuestra vida. El nudo de la salud, el hacer de nuestra relación con el cuerpo una relación complicada, es una relación que nos bloquea, que nos enferma, que no nos permite disfrutar del flujo de la salud. Hacer de una vida compleja en otra dimensión, en las relaciones, es hacer nudos en las relaciones, crear conflictos, generar deberes con el otro me debe, me adeuda, tengo que. Esos son los nudos complejos de las relaciones a nivel de la paz interior. Los nudos de la paz interior, la complejidad en nuestra mente y en la relación que tenemos con nuestra mente es tener pensamientos insistentes que no podemos abrazar o gestionar y que nos hacen perder paz, que no nos permiten disfrutar de la capacidad de pensar libremente o de disfrutar la calidad de un buen pensamiento. Y por supuesto que la complejidad tiene que ver también con la relación con la materia, con la abundancia. Cuando vivimos complejamente, empezamos a entrar en un espacio muy estrecho con la relación material, ¿no? La materia no nos alcanza, la experiencia nos talla. Y bueno, la simpleza precisamente o la sencillez es la oportunidad de soltar esos nudos, ¿no? De irlos soltando y de ir permitiendo que eso que estaba entrecruzado de manera enredada pues pueda fluir libremente para poder disfrutar primero estéticamente. El cuerpo es una experiencia estética maravillosa, pero también muy profunda, saludable, fluyente, que nos permite disfrutar de la maravilla de lo que sucede cuando los órganos pueden expresarse con salud, cuando las relaciones se pueden expresar desde el servicio, cuando con mi mente puedo ampliar sus posibilidades y construir pensamientos y gestionar los que tengo. Y por supuesto con la materia, la gratitud es una forma de soltar los nudos y permitir que la vida sencilla nos permita aprovechar y valorar lo que tenemos. Qué lindo, me encanta esa imagen. Yo creo que las personas viéndonos y escuchándonos también pueden imaginarse esta complejidad enmarañada de un tejido. Me imaginé yo como una lana así toda enmarañada y a veces la vida se siente así. Para las personas que nos están viendo o escuchando, que tienen algún nudo en su vida, mi relación no está fluyendo, estoy cerca del divorcio, mi trabajo me genera demasiado agotamiento, quiero hacer un cambio en mi vida, la situación económica está difícil, he tenido una pérdida, una enfermedad cerca en mi casa, tantas cosas, ¿no? Que nos suceden a los seres humanos y esto es constante, ¿no? Este constante aprendizaje, pero en algunos momentos se ve como complejidad y lanas enmarañadas. ¿Tú qué les puedes decir? Hablaste de la gratitud como una de las prácticas, pero a veces es difícil practicar la gratitud cuando estás en medio de una situación muy difícil, muy compleja. Pero ayúdanos a identificar cuáles serían esas prácticas que nos pueden ayudar en esos momentos a desenmarañar y tener mayor claridad y liviandad en nuestras vidas. Lo primero, y va a sonar paradójico, es aprovechar lo que nombrábamos de ese primer viaje, de esa experiencia universitaria, y es utilizar el asombro frente a los propios nudos que vamos creando. Una de las cosas que no nos permite soltar los nudos es no reconocerlos. Porque ahorita alguien puede estar diciendo, bueno, eso que está diciendo Roberto a mí no me está pasando. Y todos los seres humanos, todos nosotros aquí estamos aprendiendo de los nudos. Es decir, el asombro me va a permitir a mí normalizar el nudo como un proceso pedagógico. Y el proceso pedagógico por el que todos estamos pasando hasta cierto punto. Estamos aprendiendo a no volverlos a generar, pero para no volverlos a generar necesito aprender de cómo los construí para no volverlo a hacer. Entonces el asombro me va a permitir a mí poder tocar el nudo y darme cuenta de cómo es ese divorcio y qué es lo que me duele y por qué me duele y qué fue lo que me llevó a mí a la quiebra y por qué estoy en esa crisis laboral en donde siento que lo que estoy haciendo no tiene que ver con lo que yo me sueño hacer. Poder curiosear con asombro el nudo para poder declarar con aceptación que lo he creado.
El primer paso es poder decirnos, oiga, yo creo nudos y es normal crear nudos y los seres humanos creamos nudos y es natural a nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, algo muy sencillo, como lo dice el libro, que podemos empezar a hacer es reconocer nuestros propios resultados y también hacernos cargo de ellos. Nadie más lo ha creado. Ese nudo lo creé yo, entrelazándolo con equivocaciones, con errores, probando, experimentando, y es natural a los seres humanos hacerlo. Ahora que ya lo he reconocido, bueno, ¿qué puedo hacer con él? Entonces aquí pausa, primer paso es reconocer, aceptar y utilizar el asombro que en muchas ocasiones nos puede parecer extraño porque me asombro ante un amanecer hermoso, me asombro ante la sonrisa de un bebé, me asombro ante lo majestuoso de la vida, la naturaleza, pero asombrarme de mis propios errores, contratiempos, obstáculos, pues como que lo que dices suena un poco contraintuitivo, pero usaste la palabra curiosidad, es una palabra que uso yo con frecuencia también y es como acercarnos, ¿no? Entonces en esos momentos difíciles a veces como queremos rechazarlos, meterlos debajo de la alfombra para que nadie los vea y lo que me estás diciendo es no, lo levantas, lo observas, lo percibes y te adentras a lo que estés sintiendo, a lo que estés percibiendo y usaste la palabra normalizar, es decir, no pensar que somos extraños, que solo nos sucede a nosotros, que esto no le pasa a nadie más, sino como, así, obvio, soy un ser humano, cometí errores, o obvio, estoy encontrando un contratiempo porque es lo que nos pasa a los seres humanos, hay pérdida, es parte de la naturaleza. Entonces, ese primer paso me gusta mucho. Reconocimiento desde el asombro y la curiosidad. ¿Qué sigue? Sigue algo que ya viene implícito, pero hay que hacerlo explícito en el primer paso y es hacer todo este proceso con amabilidad, porque voy a abrir, como tú dices, o a destapar la alfombra y lo que hay ahí huele feo, no es estético, no es profundo, no quisiera que eso que está ahí refleje lo que yo soy como persona. Y hacer ese proceso también con algo contraintuitivo, como tú lo llamas, con amabilidad. Poder ver la insatisfacción con amabilidad. Porque cuando la vemos con rabia, cuando la vemos con culpa, pues nos bloqueamos, seguimos generando más nudos y decidimos tapar y decir, bueno, dejemos eso ahí, pisémoslo mejor, no nos metamos en ese enredo de poder ver lo que yo he creado y la amabilidad sí me permite a mí poder profundizar el asombro, lo que a mí me va a permitir tocar mi error y poder darme cuenta de dónde me equivoqué es la posibilidad de hablarme con amabilidad. Hablarme con amabilidad no tiene que ver con decirme lo bien que lo he hecho, porque en este caso me equivoqué, sino el poderme hablar con capacidad para construir nuevamente, el poder decirme me equivoqué, el poder decir yo fallo, el poder decirme también lo voy a hacer mejor la próxima vez, así como esa inversión que hice me faltó información, me faltó haber tomado esa opinión que me dieron con respecto a no hacerla. Lo puedo hacer mejor la próxima vez. Y ese es el camino para poder desanudar. La amabilidad tiene que ver con esa capacidad que tenemos los seres humanos de esa habilidad para poder hablarnos de manera compasiva, para poder vernos con cercanía, para poder experimentarnos como unos humanos en construcción. Entonces, ese primer paso de reconocimiento y aceptación va acompañado de la amabilidad para poder permitir que lo que necesita ser florecido tenga las semillas indicadas. Y qué difícil es, ¿no? Porque si a mí me dicen, háblale a una amiga, a tu mamá, a tu prima, a tu tía, lo que sea, con amabilidad, por supuesto, facilísimo, fluye, natural. Pero cuando se trata de mí, ¿no? Cuando he cometido un error o cuando siento que las cosas no van por el camino correcto y me culpo, me juzgo, qué duros y qué duras somos con nuestra propia vida, con nuestra propia existencia. Leía por ahí en algún libro que cuando le explicaron al Dalai Lama que en Occidente teníamos una palabra separada de la compasión para denotar la autocompasión, porque no era obvio, no era implícito que la compasión nos incluyera a nosotros mismos, se sorprendió un montón. Es como así, obvio que la compasión te incluye a ti, como no, tuvimos que crear otra palabra y otro concepto porque es que no nos viene natural expresarnos compasión, amabilidad, gentileza, suavidad, ternura a nosotros y a nosotras mismas.
Entonces, primer paso, reconocimiento con asombro. Segundo paso, ofrecernos amabilidad. ¿Qué más podemos hacer? Hay algo que es esencial y es actuar. Ok. Los enredos los crece estar sobrepensándolos y reflexionando demasiado. Algo que es muy especial en el proceso de ser ecuánime en la vida es darle a cada experiencia lo justo y lo necesario. Porque cuando nos dedicamos demasiado tiempo a hurgar el por qué creamos los nudos, pues vamos creciendo más el nudo, ¿no? Y es cuál es el punto en donde yo puedo identificar dónde estuvo mi error, cuál es el error. Y el paso siguiente, ¿cuál es? Simple, actuar. ¿Cómo actúo? Explorando nuevas posibilidades de hacerlo. Si me está haciendo una falta generar una nueva actitud en la relación, exploro una nueva actitud. Si me está haciendo falta la disciplina, exploro empezar a implementar la disciplina. Si me está haciendo falta empezar a tener conversaciones con personas muy diferentes al círculo en que me muevo, explorar, explorar desde la acción. Y la acción es uno de los ingredientes que nos permite empezar a deconstruir la complejidad. Demasiado pensamiento, el mundo occidental está demasiado tiempo y tenemos demasiadas corrientes que nos ayudan a ir como a ese lugar del por qué y por qué y por qué te volvió a pasar. Es como un carro que tú lo llevas usando 5 años y decides llevarlo a una revisión técnica para que la persona nos cuente qué diagnóstico tiene. Y evidentemente se le han gastado los frenos, necesita mejorar el tema de los gases, probablemente las luces, pero si tú a la semana después de esa revisión lo vuelves a llevar, siempre va a haber algo que modificar. El autodiagnóstico siempre tiene algo y a los seres humanos, para poder vivir en sencillez, que esa es la invitación que yo les hago, es pasar a ese nivel de acción. No bajar, ser ecuánimes en el equilibrio entre cuánto necesito indagar y cuánto necesito actuar para empezar a obtener nuevos resultados. Entonces, la acción es esencial para poder empezar a experimentar algo nuevo, para empezar a jugar con el proceso de aprendizaje que se da en la acción. Entonces, tomar acción, no quedarnos solamente en el pensamiento. Y hay una que te he escuchado hablar también y que muy probablemente hace parte de ese inicio de reconocimiento con asombro, que es la aceptación. Mm. Cuéntanos acerca de eso y qué rol juega en todo este proceso de desenmarañar. La aceptación es una aceptología, es una ciencia que está fundamentada en poder identificar las circunstancias que nos ocurren y en donde nosotros muchas veces, en la mayoría de ellas, especialmente cuando las variables son externas, la herramienta esencial para poder relacionarnos de manera sencilla es la aceptación. Nosotros tenemos un vínculo con la realidad que generalmente está partido en dos o tiene una división en dos. El primero es lo que no puedo cambiar y es esa variable del mundo externo hacia nosotros. Ahí aparecen una cantidad de experiencias sobre las cuales mi única injerencia es el pensamiento, por lo tanto el sentimiento y como consecuencia la acción, pero no puedo cambiarlas. Muchas no dependen de mí, no tienen que ver conmigo. Y hay otras que sí, las que tienen que ver con qué pienso, qué siento, cómo actúo, qué decisiones tomo, qué renuncias hago. Aprender a diferenciar esos dos marcos de acción es esencial para poder implementar la aceptología en nuestra vida. A ese primer marco, las cosas que no dependen de mí, las personas, especialmente el comportamiento de otros, las decisiones que toman otros, la aceptología es lo más cercano al amor en ese sentido, es la capacidad que yo tengo de poder decir, mira, esto está ocurriendo, pero además me está ocurriendo en algún grado. Por ejemplo, la geopolítica ahorita tiene un nivel de influencia sobre ti distinto al que tiene en mí. Vivimos en países diferentes. Y es Ujú. poder identificar hasta cuándo y a qué nivel me toca esa correspondencia que viene de afuera. Ahora, tu pareja, Carolina, tiene un nivel de injerencia en ti gigantesco y en mí nulo. Mi Claro. pareja tiene un nivel gigantesco de injerencia en mí, es decir, es una influencia que para mí va a requerir trabajar, especialmente la aceptología. Y desde ese lugar poder tener el discernimiento de cuáles son esas cosas externas que no puedo cambiar y cuál es el nivel de injerencia que tienen en mí.
lo que hemos descubierto es que los seres humanos llevamos a sobredimensionar la injerencia de las experiencias externas en nosotros. Sentimos que lo que está pasando en África es nuestro. Claro, es Mm, parte del planeta, estamos interconectados, es parte de nuestra experiencia, pero ¿cuáles son esas experiencias que realmente están transformando la forma en que tú puedes decidir y renunciar? Ahí es importante poder tener muy presente qué necesito aceptar realmente y qué situaciones de la vida puedo respetar. Me gusta la diferencia que nombras y nunca había escuchado la palabra aceptología, me encanta, porque en mi libro yo lo hablo como el principio del permitir, ¿no? Del permitir, del fluir de la vida, y lo que estás diciendo, los aspectos externos que no podemos controlar. Y hay como una rendición superior a una inteligencia o al fluir de la vida, pero muchas personas sienten, y me ha pasado a mí también, que esa rendición, esa aceptación puede verse como darse por vencido o resignación. ¿Cuál es la diferencia entre aceptación y resignación, darme por vencida? La diferencia es muy sencilla. Con la aceptación, tú estás en paz. Con la resignación, tú estás sufriendo. Entonces, si yo estoy sufriendo es que me resigné. Es decir, estoy diciendo, pues me tocó aceptar a esa pareja, me tocó aceptar Ajá, al presidente que tenemos ahora, me tocó aceptar este movimiento y cambio en la economía del mundo, me tocó aceptar mi vecino que hace estas fiestas, me tocó. Y el tocó genera pelea, lucha. Eso es resignar. Y la aceptación es, tengo paz con esto, puedo permitir que eso exista y eso que está existiendo con lo que no estoy de acuerdo, no necesariamente cambia mi estado interior. Y eso es aceptación. Yo puedo aceptar, no estar de acuerdo, pero mantener mi paz frente a algo con lo que no coincido. Y ahí es donde viene el poder de la aceptología, la capacidad de respetar algo que tú no harías, pero que tú sabes que existe y que tú no lo puedes cambiar. ahí está la definición concisa, sencilla, me encanta, de aceptología. Entonces nos hablaste de, estoy notando, todas las palabras empiezan por A, asombro, número uno. Número dos, amabilidad. Tercero, aceptación. Y Y cuarto, acción. actuar. Y ahí por ahí escuché un amor en algún momento que siempre me gusta incluirlo. Entonces, los pasos para poder generar mayor sencillez, mayor plenitud en la vida y desenmarañarnos de la complejidad. Y creo que podríamos añadirle otra A, ahora que tú Cuéntame, estás por favor. extraordinario. Y la A es alegría. Mm, Y creo que le da y en el libro le dedico un capítulo específicamente a la alegría o la abordo desde el humor, desde la liviandad. sí. Cuando tú has hecho estos primeros pasos, hay algo natural que va a pasar y es que la carga que solemos ponerle a la experiencia humana baja. Experimentamos menos carga cuando tenemos más alegría en la vida. ¿Por qué? Porque hemos tenido el asombro de reconocer que somos humanos y estamos aprendiendo. Porque desde la aceptación sabemos que hay cosas que no puedo invertirle energía porque me voy a desgastar y no va a haber ningún resultado. Porque podemos actuar y es la forma en que la vida nos permite avanzar y evolucionar. Y eso nos aliviana y nos genera más alegría y nos da más gozo. Y probablemente por ahí aparecen experiencias internas como la gratitud. La alegría está íntimamente ligada a la gratitud. Y es que cuando tú estás alegre, estás reconociendo lo que pasa y lo estás haciendo notar. Estás permitiendo que eso que está pasando aparezca con unos tonos que son hermosos. Esa es la alegría. Entonces, creo que con ese abanico tenemos la vida sencilla, sin menos nudos y con más fluidez. Me encanta. Estaba reflexionando recientemente que publicaron la lista de países más felices en el mundo. E históricamente siempre han sido los países nórdicos, bastante Sí. desarrollados, economías muy estables, programas sociales, etcétera. Y este año entraron México y Costa Rica, que no sé si es nuevo, pero yo personalmente no los había visto en el top 10. Entonces me generó como, wow, ¿qué hace eso, no? Como que genera esta felicidad colectiva y yo creo que en Latinoamérica tenemos este don de la alegría, como que corre en nuestras venas y que independientemente de las situaciones que pueden ser muy complejas, muy difíciles y realmente complicadas,
tenemos este sentido del humor, lo vemos desde una nueva perspectiva, le damos la dosis de alegría que a veces nos puede generar la creatividad que necesitamos para resolver la situación desde otro ángulo, desde las soluciones que vienen de lo creativo versus estar estancados en lo mental. Así que qué lindo que lo menciones. Bueno, ahí tenemos el abanico. Y eso me lleva a una siguiente pregunta. Tú hablas sobre la plenitud, de hecho es una palabra que está en el subtítulo de tu libro, es el título de mi libro y obviamente es una palabra que me encanta. Mm. Dado todo lo que has estudiado, dada tu experiencia con tantas personas, con tantas empresas, ¿qué es la plenitud para ti? ¿Qué significa? Mira que la plenitud también tiene un significado muy importante en mi camino de vida. De hecho, yo utilizo más la palabra pleno que feliz. Y lo hago porque la plenitud, cuando pienso gráficamente en esa palabra y si pudiera dibujarla con las palabras, lo que me asemeja es un círculo. La plenitud para mí es la integración de la experiencia humana en aceptación, Dilo otra entendiendo vez, porfa, la integración de la la experiencia humana. integración de toda la experiencia. Y aquí es muy importante ese todo, Mm, porque en el círculo cabe todo. En el círculo no hay rincones y esquinas, sino en el círculo está toda la experiencia. Es decir, la plenitud es la forma en la que tú aceptas la experiencia humana como la posibilidad para trascender, para crecer, para evolucionar. Normalmente, y esto sucede también con este tipo de rankings y con la idea que tenemos acerca de la felicidad, ¿quién es feliz? sí. Demos a ponerle algunos rincones y delimitar algunos territorios de la felicidad. ¿Quién más disfruta, por ejemplo? O quien obtiene lo que quiere, ¿cierto? Y la plenitud va más allá. La plenitud es la experiencia, toda la experiencia humana. La que no te gusta, los nudos que hablábamos antes están ahí. Y Incluidos, sí. incluidos, son parte de la plenitud. El nudo que tiene que ver con esa relación con mi papá que no funcionó bien. El nudo de todos los días lo que me cuesta poderme posicionar en mi empresa y ser alguien reconocido y la lucha interna que tengo con eso. Y también el placer exquisito de disfrutar con mis hijos si los tengo, con mis mascotas, de la caminata, de la finca, del viaje. La plenitud es toda la experiencia humana concebida desde un lugar de conciencia y aceptación como una plataforma para la transformación y el crecimiento. Por eso me gusta saludar a la gente pleno día. Eso te iba a decir. Imagínense que estábamos coordinando la hora de nuestra conversación para el podcast y saludé por WhatsApp a Roberto. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Pleno día, Carolina, me responde. Me encantó porque, por supuesto, yo soy gran fan de la palabra. Evito el tema de la felicidad. ¿Y sabes por qué? En mi caso, a nivel personal, como, no como la persona que ha estudiado el crecimiento personal, sino como el ser humano detrás de esto, me rayaba un poquito, me generaba ruido que la felicidad fuera como tan glorificada, como feliz cumpleaños, feliz año, feliz día de la madre, lo que sea, cuando en realidad no todos los días estaban felices, porque tiene esta connotación de euforia, alegría, grandes sonrisas, perfección, es algo como utópico y no se asemeja, no se acerca a mi realidad diaria, que como tú dices, incluye picos y valles, picos y valles. Yo estaba buscando una palabra, un concepto, algo que pudiera estar conmigo tanto en esos picos como en esos valles de la vida, porque es la realidad. No existe vida en picos solamente, además sería muy aburrido. Entonces, esto que hemos como idealizado de la felicidad, pues no siempre es apropiado. Entonces, feliz día. Pues no, mira, hoy no. Pleno día, sí, porque como tú dices, incluye todo. Entonces, me encanta lo de decir pleno día, pleno cumpleaños. Imagínate además un cumpleaños pleno, lo que nos Claro. imaginamos, lo que sentimos versus un feliz cumpleaños, que es como tan común. Recuerdo un día que me dijeron feliz día de la madre y yo ese año en particular no Mm. sentía que era un día feliz.
y no supe cómo responder y bueno, en fin, esto es otro tema, pero qué lindo que haces esa distinción y me gusta mucho la manera en la que describes a nivel tan profundo lo que es la plenitud. Ahora, dentro de el concepto de la plenitud, tú has trabajado mucho con las prácticas de mindfulness, de atención plena, de conciencia plena. ¿De qué manera ves que el mindfulness juega un papel en la plenitud y en la vida de sencillamente? Es el piso, es la Mm, estructura. De hecho, el primer capítulo de mi libro está vinculado a la presencia como resultado de la vida mindful. El ujú. resultado para mí de vivir una vida mindful o en atención plena es desarrollar presencia. Es esa capacidad para poder habitar completamente todo lo que nosotros somos y poder decidir conscientemente los valores que queremos manifestar. Ese es para mí como el piso sobre el cual se nutre la vida sencilla y mindfulness entonces como forma de vivir nutre y genera la vida sencilla. Es imposible crear una vida sencilla si no estás en ese estado de presencia plena que te permite a ti, como hablábamos antes, primero reconocer cómo es que estás tejiendo la vida, cuáles son los tejidos que has ido construyendo, cómo son las relaciones que tienes. La vida mindfulness es la forma en la que accedemos a poder observar con esas otras cualidades que hemos nombrado, con ecuanimidad, con amabilidad, con aceptación, nuestra historia para poder abordarla y actuar sobre ella. Entonces, claro, la vida mindful se nutre de unas prácticas, se nutre de unos estados que podemos estimular internamente y son esenciales para poder en el día a día ir a la plenitud, es decir, a la plenitud como la estamos entendiendo, y es a aceptar qué tiene ese círculo de la vida hoy para ti. ¿Qué tiene en el cuerpo? ¿Qué está trayendo hoy ese círculo en tu vida laboral hoy? Completo. Está trayendo un momento desagradable, está trayendo un momento de gratificación, está trayendo un nuevo sueño y un nuevo reto. La vida mindful, el estado interno de atención plena, te permite a ti poder entrar de manera consciente a ese círculo completo de la experiencia para poder decir, esto es lo que hoy tengo y esa es mi materia prima para poder transformar. Entonces es esencial en la vida sencilla. Es esencial, lo nombras como el piso, el fundamento de todo el resto. Estoy completamente de acuerdo. Te he escuchado hablar sobre el sufrimiento también, algo como la brecha entre lo que tenemos en este momento y lo que queremos. Es decir, la brecha entre lo que yo siento que en este momento ya poseo y la aspiración que tengo o se podría ver como lo que me falta. ¿Cómo podemos cerrar esa brecha o cómo podemos disminuir esa sensación de sufrimiento que tantas veces tenemos? Sí, así como hablábamos que los nudos son la pedagogía, es la forma en la que estamos atravesando este ciclo de ser humanos, unos humanos en aprendizaje. El resultado se llama sufrimiento. El resultado de crear nudos es sufrimiento. ¿Por qué queremos quitar los nudos? Pues porque nos hacen sufrir. Sí. Mm, El sufrimiento está visto, y lo quiero compartir acá, como la cotidianidad humana por la que todos estamos experimentándonos en nuestro proceso de aprendizaje. ¿Sí? Todos estamos generándonos sufrimientos en todos los niveles, en el cuerpo, en las relaciones, en mi interno con la paz mental, en mi relación con la materia. Y el sufrimiento tiene que ver con ese nudo que hablábamos. Entonces, lo que estamos aprendiendo es a desanudar. ¿Qué hay que desarrollar para desanudar y evitar el sufrimiento? Sabiduría. Saber. mm, ¿Sí? Y es el hacer que habíamos hablado antes, actuar, claro. pero ¿cómo actúo? Con sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Ah, ya me equivoqué. Entonces ahora voy a probar algo distinto. Eso distinto me lleva a generar un nuevo resultado. Cuando yo ya sé crear un nuevo resultado, ahora soy sabio. ¿Sí? Que alguien dice, Mm, "Uy, eso suena a una palabra como muy grande, muy... ¿Será que los seres humanos, pues claro, estamos pretendiendo, aspirando a ser sabios? Es decir, a crear resultados a voluntad que nos lleven a plena satisfacción.
¿Cómo eliminamos el sufrimiento? Aprendiendo de los errores, implementando nuevas formas de hacerlo para crear resultados en donde ya no dependamos de ninguna variable, sino de la nuestra, de nuestras decisiones voluntarias, dirigidas, sostenidas, con la dirección que queremos para crear el resultado de plena satisfacción. Entonces, el sufrimiento lo estamos aprendiendo a eliminar y empezamos a tener ciertos indicadores que nos muestran que estamos sabiéndolo hacer. Por ejemplo, en el cuerpo es muy evidente. Tú empiezas a comer saludable con toda la información que hoy nos están ofreciendo de qué es saludable, qué no. Empiezas a implementar algo, bajarle a esto, no consumir tanto de esto, empezar a utilizar estos ingredientes que ya la ciencia me dice que son saludables. Hacer eso ya empieza a generar sabiduría en el cuerpo. Tu cuerpo empieza a estar más saludable y eso ya empieza a ser un resultado. Oiga, soy un poco sabio ahora en mi forma de comer, soy más sabio en mi forma de relacionarme. ¿Cuál es el indicador de las relaciones? Bajas los niveles de conflicto, subes los niveles de atracción, la gente quiere estar más cerca de ti. Ese es un indicador de sabiduría, un indicador de paz mental. Me estoy acostando por las noches tan rico y duermo tan bien. Ah, bueno, estás elevando tu capacidad para hacer algo en el día que te lleva a ese resultado. Eso es sabiduría. La sabiduría es la medicina del sufrimiento. Fabuloso todo lo que acabas de decir, además lo haces como de una manera tan práctica que me lo puedo imaginar y que puedes ser el resultado de pasos pequeños, no tiene que ser como este cambio radical de vida, sino de, voy a hacer una cosa más que se sienta alineada con un sí en mi interior, con mi paz mental, con mi tranquilidad, como en armonía con quien quiero ser. Y para complementar eso que estás diciendo, y muy humano, la Muy sabiduría humano. es propia del humano, solo que la sabiduría hoy está lejos de la versión humana que tenemos. A nivel neurofisiológico es nosotros estamos usando muy poco el cerebro humano, la neocorteza la usamos muy poquito porque no hemos aprendido a estimularla, pero estamos aprendiendo a estimularla con estos podcasts, con los libros, con las técnicas que hay hoy, con los ejercicios, con la alimentación sana, con toda la información que está surgiendo. Eso está permitiéndonos estimular conexiones neuronales que nos llevan a experimentar estados internos que nos permiten tomar decisiones distintas. Pero la sabiduría es humana, solo que es un grado más al que estamos aprendiendo. Es como las nuevas materias. Bueno, ¿y cómo se entiende esta nueva materia en este nuevo grado? La sabiduría es una de las materias más importantes para nuestra graduación como humanos. Especialmente en un mundo en el que ya todos los temas de automatización, inteligencia artificial están entrando, esa sabiduría que nombras va a tener un lugar y una priorización muchísimo más alta porque está tan ligada a lo que nos hace realmente humanos. Este podría ser un tema para otra conversación. Quiero preguntarte, en los lugares de trabajo especialmente, que muchas personas se acercan, estoy teniendo problemas de estrés, yo soy maestra de mindfulness, pero también hago mentorías de propósito de vida. Muchas personas en los trabajos dicen, quiero hacer cambios, ¿cuál es mi propósito? Esto no está funcionando. Tú que trabajas tanto con empresas, ¿qué Mm. estás notando? ¿Cuáles son las razones por las cuales las personas están tan estresadas y abrumadas en sus trabajos? Estamos viviendo la consecuencia de la forma en que hemos abordado el trabajo en los últimos 50 años. Y este es un momento en donde estamos evidenciando los resultados y nos estamos permitiendo decir, eso muestra la forma en que lo hemos abordado. Creo que estamos en ese momento, es un momento de, para regresar a nuestra primera pregunta de cuáles son los pasos para vivir una vida sencilla, estamos en el primer paso que es reconocer. Ujú. Antes no lo reconocíamos. Decíamos, esto es trabajar, hágale. Su abuelo, mírelo a donde llegó, usted coma callado y hágale. A los 60 y pico años se pensiona y vive feliz. Ya no. Ajá. Ahora estamos en un proceso en donde estamos diciendo, ojo, porque la evidencia nos muestra que si seguimos haciéndolo así, no vamos a ser sostenibles en la forma en que estamos abordando el mundo del trabajo. Entonces, un primer paso que veo en el mundo corporativo es un beneficio de la duda cartesiano muy sano. Y es, oigan, ustedes, y aquí estamos nosotros, quienes somos
consultores, quienes ayudamos a las empresas a traer esta información, muéstrennos cuáles son esos resultados y por qué deberíamos hacerlo distinto. Y eso es una belleza porque si yo me paro hace 12 años cuando traje un curso de meditación en el mundo corporativo a hoy, pues es muy diferente la recepción. Antes era eso es de locos, eso no se necesita, eso es para las familias y hoy es, Roberto, háblanos más de esto, cuéntanos más. Entonces estamos en un primer nivel de reconocimiento de lo que hemos creado, pero ese primer nivel, dado el impacto tan grande en el mundo de la salud, especialmente en el de la salud mental, nos está permitiendo empezar a tocar el segundo paso y es cuéntanos qué diferente podemos hacer, cómo lo podemos hacer distinto. Y creo que estamos en ese paso entre reconocer y decir, oiga, no podemos seguir haciéndolo así. Y dos, empecemos a experimentar con algo distinto. Y ahí aparecen múltiples maneras. Yo lo hago a través de mindfulness, pero hay cientos de formas también muy, muy útiles, prácticas, que nos pueden permitir empezar a crear resultados diferentes y que nos llevan a acciones distintas, como por ejemplo el aprender a regenerar. Es una de las acciones que surgen, que son nuevas, que antes no existían. A las personas no les hablaban de la importancia de recuperar la energía invertida en su trabajo, sino la gente llegaba fundida a su casa, no era ser humano, el fin de semana era de estar ahí y eso hacía perder relaciones, matrimonios, también las personas, su propósito de vida, el sentir que éramos máquinas. Y esta nueva información nos está empezando a permitir explorar nuevas formas de empezar a actuar y a ver resultados. Porque lo más bonito, Carolina, y esto es algo que estoy viendo en el mundo corporativo y que nosotros lo hemos traído también desde la data, lo hemos investigado, el desempeño se potencia a través del bienestar. Es decir, el bienestar no tiene que ver con algo, con esa área que nadie quiere ir, donde celebran los cumpleaños de las personas y el Día de la Madre y el Día de la Mujer, sino tiene que ver con un área estratégica del negocio, porque si las personas logran implementar acciones que les permitan vivir mejor, el negocio va a estar mejor, va a ser más rentable. Cuando tú implementas en tu vida acciones que te llevan al alto desempeño es porque algo bueno está pasando en ti, porque descansas, porque te sientes plena, porque disfrutas, porque tienes hobbies y les das espacio. Algo está pasando en ti que hace que tú tengas tanta capacidad que la quieres poner al servicio. Y uno de esos lugares donde ponemos al servicio lo que somos es la empresa, quienes trabajan en el mundo corporativo. Entonces, lo que estoy viendo es que se viene una transformación muy positiva para el mundo de las empresas a partir de este cambio de conciencia que están teniendo los líderes y los dueños de las organizaciones en el mundo. Me gusta mucho cómo lo presentas porque es ese comienzo de reconocimiento y porque nos estás dando indicaciones de que estamos en un camino y que falta mucho, y yo estaría de acuerdo, falta mucho, estamos como hasta ahora comenzando, sin embargo es hermoso ver los cambios que se están realizando y que yo creo que es convertir los lugares de trabajo en algo mucho más humano. Me sucedía lo mismo cuando yo iba a dar presentaciones o hacer propuestas para talleres, charlas de mindfulness, de crecimiento personal, de inteligencia emocional en las empresas. Por muchos años fue como rechazo, como inteligencia emocional, habilidades blandas. No, nosotros nos enfocamos en lo técnico, en lo que realmente genera resultados. Eventualmente hubo mucha más apertura. Yo estuve participando con el programa que nació en Google de mindfulness e inteligencia emocional y ya como mucha apertura, oigan, ¿cómo así? Eso que están haciendo en Google, por favor, tráiganlo a nuestra empresa, se ve como algo muy bueno. Y de cierta manera era enfocado en, bueno, ayúdenme a que los colaboradores como que estén un poquito mejor, pero pero un poquito superficial, un poquito como con escepticismo y eventualmente mucha más apertura y ya como desde mayor conciencia, como no, obviamente tenemos que cuidarnos como seres humanos dentro de las empresas, tenemos que tener programas que nos apoyen y no solamente asignarle la tarea al individuo como, oye, tú ve y haces tu práctica de mindfulness, sino generar cambios culturales y sistémicos dentro de las organizaciones para generar ese cambio del paradigma corporativo, paradigma trabajo que estás mencionando
que claro, llevamos muchísimos años viviendo y trabajando de cierta manera y cambiarlo de raíz se demora, pero veo algo muy, muy positivo que se viene y por supuesto gracias a personas que han plantado tantas semillas como tú de hay que hacer un cambio, se puede vivir mejor. La palabra regeneración yo creo que es la que viene con mayor fuerza, tanto a nivel de sostenibilidad como a nivel humano para todas las empresas y bueno, ahí podríamos hablar muchísimo sobre todo lo que viene, pero qué lindo que las personas se estén dando cuenta y que estén viendo más allá del trabajo para sus propósitos personales, que bueno, a nivel como en lo que yo trabajo de propósito organizacional y personal, también es como lo que se viene y ese significado y esa trascendencia para las personas. Roberto, tú te ves como una persona plena, irradias plenitud, irradias como esta sabiduría de la que has estado hablando, la aceptación. ¿Cómo es un día tuyo y qué significa propósito, vida en propósito para ti? Bueno, lo primero es agradecerte por esas palabras. Soy como cualquier persona que hace nudos y que está aprendiendo a no hacerlos. Entonces también me reconozco desde ahí como alguien que está aprendiendo y que se ha dedicado específicamente a desanudar. Entonces, trato de aplicar lo que he aprendido y pues por eso también algunas organizaciones y algunas personas me contratan para acompañarlos. Em, entonces, lo primero de un día mío es, tengo una rutina que realmente se construyó específicamente en India. El tema de iniciar el día en la tradición yógica es muy importante porque es la forma en que tú le das el piso al día. Entonces, mi día empieza siempre con meditación, siempre. Esa es mi entrar al baño, a bañarme, a ducharme. Eso es como si fuera mi aseo personal, pero es mi aseo mental y también mi dejar mi mente en un estado tal que me permita asumir la plenitud, que es muy desafiante en el mundo actual y más cuando emprendemos, cuando estamos inmersos en un mundo en donde estamos compitiendo, estamos hablando con clientes que te están exigiendo, que te piden, que estamos inmersos en un mundo que nos desafía. Entonces, lo primero que hago es meditar y lo segundo que siempre hago es hacer deporte. Esos son, esos son mis dos infaltables. Eh, Medito, ahí hago un alto, acompaño a mi hija a alistarse al colegio, desayunar con ella si estoy en la ciudad. Me parece delicioso estar con mi esposa y después hacer deporte. Y el deporte hoy en día lo hago, uno, por salud, por mi cuerpo, y también es un momento muy meditativo para mí. Es un momento de permitirme pensar y profundizar pensamientos, de permitirme traer ideas, de asombrarme. Vivo en el campo, entonces, con los olores, de disfrutar un poco el espacio del cuerpo en movimiento consciente. Y después, normalmente estoy en sesiones. Ahora, desde hace unos años soy speaker y hago conferencias en empresas trayendo estos temas y sembrando semillas para generar entrenamientos. O estoy haciendo entrenamientos en atención plena, en gestión del estrés, en liderazgo consciente. Y eso también me hace que mi día esté inmerso en estos temas, lo cual lo hace absolutamente maravilloso y del cual estoy súper agradecido. Entonces yo resumiría en mi hacer es eso y en mi mundo del ser es estar muy atento y presente conmigo y si puedo estar en casa, en mi familia, ese es como mi núcleo y el lugar donde trato de nutrir también mi cotidianidad. Acabas de resumir tu propósito desde el ser, el hacer y el servir, que son los tres ejes que me encanta resaltar en las personas que se sienten que están ya alineadas con su camino de propósito de vida. Así que gracias por compartir eso. Bueno, ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿Cómo te podemos encontrar, seguir? Cuéntanos acerca de eso. Bueno, el libro lo pueden encontrar quienes están en Colombia en las principales librerías de Colombia, en la Panamericana, en la Nacional, en la Lerner. También hay varias librerías independientes y algunas grandes superficies que también lo tienen. También lo pueden buscar por buscalibre.com, Amazon, está Google, bueno, ahí van a encontrar diferentes. Para quienes no están en Colombia, lo pueden adquirir en formato digital. Y a mí en redes me consiguen como Roberto Cuellar W en Instagram
Y en LinkedIn me consiguen como Roberto Cuellar Wills. Ahí podemos conversar y compartir y poder, ojalá algún día encontrarnos también. Pues qué lindo, muchísimas gracias. Una invitación a vivir sencillamente con Z. Felicitaciones por tu libro, Roberto. Muchísima plenitud en tu camino con todo lo que estás creando. Gracias por este espacio. Y bueno, a todas las personas, gracias por acompañarnos, gracias por llegar hasta aquí y les deseamos un día pleno. Hasta pronto.